Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches a todos. Una vez más, para poder escuchar siempre de la palabra del Señor, sabiendo que en esta palabra del Señor encontramos pues esa enseñanza de Él. Sabemos que los tiempos pues que estamos pasando son inciertos aquí en nuestro país en cuanto a la parte de las elecciones, ¿no? De los gobernantes. También se suma la parte de la pandemia, que es algo real que está pasando en muchas familias, ¿no es cierto? Pero definitivamente ustedes y yo, amados hermanos, somos llamados a seguir confiando en el Señor. Confiamos en el Señor, confiamos en Él. Esta parte de la verdad, ¿no? Que encontramos en la Biblia, de la confianza en el Señor, debemos afirmarla cada día más, porque a veces pues las circunstancias nos pueden llevar de repente, ¿no? A estar pensando solamente en la circunstancia y dejar de lado esa fe, esa esperanza que tenemos en el Señor Jesús. Pero también hemos dicho siempre que no dejamos de lado la parte de la planificación. Ustedes y yo somos llamados también a planificar, somos llamados también a poder organizarnos, somos llamados a ser diligentes, ¿no? De una manera en la cual también vamos ordenando nuestras cosas, ¿no es cierto? Pensando siempre en que más adelante de repente vamos a tener necesidades, a tener varias cosas, pensando también en la familia. O sea, no ha dejado el Señor de lado el que ustedes y yo tengamos, ¿no es cierto?, esa parte de también organizar todas las cosas en cuanto a nuestras responsabilidades. Pero que finalmente el futuro está en las manos del Señor. O sea, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará pasado? ¿Qué pasará el próximo año? Solamente está en las manos del Señor. Así que nosotros, como hijos del Señor, tenemos que estar siempre confiando en Él, pero seguir avanzando también está llamado con mucha también responsabilidad, tanto en la parte espiritual como en las cosas, obligaciones que tenemos, como en los roles que el Señor nos ha llamado. Así que vamos a iniciar esta prédica mediante la oración. Vamos a comunicarnos con el Señor y a pedirle que nos siga ayudando. Amén. Amado Padre, una vez más a ti, darte todas las gracias por tu gracia, por tu misericordia. Y Señor, venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, para clamarte que nos ayudes, Señor, que permitas que en cada momento, Señor, que escuchamos tu palabra, estemos atentos, Señor, a aquello que nos quieres decir. Y al mismo tiempo también, Señor, que tu palabra la uses para llegar a muchas personas más que aún no te conocen, a muchas personas que aún siguen viviendo conforme sus propios pensamientos. Pero Padre, sabiendo que tú también muestras tu gracia, y es por eso que esta prédica, Señor, es para llamar a mucha gente, Señor, para que mucha gente proceda a ese arrepentimiento, sabiendo que esa obra la inicias tú, Señor, por medio de estas semillas, Señor, que predicamos el Evangelio. Ayúdanos también, Señor, a que en medio de lo que pueda pasar en nuestro país, en medio de la incertidumbre, en medio de lo que está pasando de la pandemia, Señor, podamos seguir dando testimonio y podamos también, Señor, seguir predicando de tu palabra. Te pedimos que en este momento nos ayudes a poder estar atentos, Señor, a poder, Padre Santo, escuchar de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, el tema de la prédica de hoy es lecciones acerca del diluvio universal. Vamos a ver qué es lo que la Escritura, ¿no es cierto?, nos enseña y también cómo podemos enseñarle a muchas personas más. Si hay algunas personas que están aquí escuchando el Evangelio o escuchando también de repente más adelante la grabación, puedan ver que este mensaje es un llamado al arrepentimiento, porque hay lecciones, hay enseñanza acerca de lo que aconteció un tiempo atrás, el diluvio universal. Y vamos a tomar el tema de acuerdo a lo que nos dice Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Génesis 6, del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo,
pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es la palabra del Señor, ¿no?, que vamos a tomar como referencia para ver qué es lo que podemos extraer de lecciones. Quizás podrían haber varias enseñanzas, pero vamos a tomar aquí dos enseñanzas que nos van a ayudar a poder comprender qué es lo que el Señor quiere hablarnos. En primer lugar, veremos una lección aquí que encontramos en este pasaje, que el hombre es pecador. Eso lo vamos a ir desarrollando en un momento. Luego vamos a ver el tema de el llamado de Dios tiene un propósito. O sea, en este mensaje que encontramos aquí, Dios está llamando a todos y tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito entonces? Y lo vamos a ver. Entonces, esas dos lecciones podemos encontrar que el hombre es pecador, en primer lugar, y en el segundo lugar, que Dios tiene un propósito siempre en su llamado. Y finalmente, pues veremos cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida cristiana. Como introducción tenemos que decir esto. La Escritura claramente nos muestra, ¿no es cierto?, de que este acontecimiento del diluvio universal es un hecho real. Es un hecho que pasó en el tiempo, después de la creación, ¿no? Después que Dios crea todas las cosas, después que la Biblia menciona que fue creado el hombre y la mujer, y luego encontramos el pecado, cómo Adán peca, ¿no? Y asimismo ese pecado se extiende sobre toda la humanidad. Vemos más adelante que hay muchas generaciones, hay muchas personas que han nacido, y entre todas ellas hemos visto, aquí nos menciona en Génesis capítulo 6, que la maldad se había extendido. Y más adelante vemos algo que Dios determina, ¿no? El mismo versículo que hemos leído determina que va a eliminar a todas las personas. Y de hecho que eso es de una manera, mediante el juicio que Dios determina, Él ya había dado la sentencia. Entonces, Él tiene un juicio y asimismo Él determina esa sentencia y dice, el diluvio va a pasar entonces en toda la humanidad. Pero también encontramos en este pasaje una esperanza, ¿no? Encontramos algo que Dios siempre ha seguido derramando en todo este mundo, su gracia. Y en su gracia encontramos aquí a alguien llamado Noé, ¿no? Noé. Entonces vamos a ver que este hecho es real. La Biblia es clara al mostrarnos que Dios es el creador de las cosas. Y por lo tanto, si Él ha creado todas las cosas visibles e invisibles, de hecho que a Él le corresponde también decir que todos tendremos que rendir cuentas un día. Es decir, que el mensaje en la parte de la creación es que todos, sin excepción, daremos cuenta al Señor. Aquí el Señor, encontramos en este pasaje que ante lo que Él ve, ¿no es cierto?, la maldad que está sucediendo en todo el mundo aquí, encontramos cómo Él determina algo que va a hacer porque existe esa maldad. Lo mismo podemos ver ahora. Cuánta maldad existe, ¿no es cierto? Y sabemos que la Biblia dice que hay una segunda venida del Señor. Jesús vendrá por segunda vez. Dios, el Padre, ha determinado que Cristo venga y que Cristo mismo, dice, sea el juez de todo. Por lo tanto, sabemos que hay un juicio. Y también está pasando que apenas muere el ser humano, dice la Biblia que también automáticamente entramos en el juicio. Por lo tanto, tenemos que ver que el que determina las cosas, qué es lo que va a suceder y cómo van a suceder las cosas, sigue siendo Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Y es lo que encontramos en los pasajes de la palabra del Señor. Veamos algunos pasajes. Salmos capítulo 24. ¿Bien? Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este pasaje de Salmos claramente nos está diciendo, todo le pertenece al Señor, porque Él es el creador. De Él es la tierra y todo lo que existe en la tierra, el mundo y los que en él habitan, hablando del ser humano, todos sin excepción, ¿no? Hebreos capítulo 11, cuando hablamos de la fe, de hecho que este paso de creer
es algo que es parte de la fe, lo que el Señor hizo en nosotros, pudimos nosotros ahora percibir, ¿no es cierto?, que es cierto. Quizás antes de ser del llamado del Señor, sabíamos que Dios había creado las cosas, pero nosotros no le dábamos a Él la gloria, ¿no? Ustedes y yo, todos los que hemos sido llamados por el Señor, hemos podido ver que antes de ser cristianos, teníamos de repente una noción, ¿no? En nuestra mente, nos habíamos formado que existe Dios. Teníamos esa parte. La Biblia dice que Dios ha puesto, dice, en el ser humano la eternidad. Sabe que hay algo superior, ¿no? Ahora, muchos lo niegan de una forma, pues, tajante, de una forma que no quieren saber nada de las cosas de Dios. Nosotros quizás, de una manera, aceptábamos que Dios existe, pero con nuestros hechos negábamos todo lo que teníamos en la mente. ¿Por qué? Porque hacíamos un montón de cosas sin tener en cuenta las cosas de Dios. Es decir, no le dábamos gloria a Dios. Sabíamos que de repente la creación sí era de parte de Dios, que había un creador, pero nunca le dábamos la gloria a Él, nunca nosotros a Él le dábamos nuestra adoración. Hasta que sucedió un momento que el Señor nos llama. Y cuando el Señor nos llama, somos abiertos, ¿no es cierto?, nuestra ceguera y vimos nuestra pecaminosidad. Y en ese momento comprendimos todas las cosas, ¿no es cierto?, que el Señor es el creador y por lo tanto Él tiene toda la potestad para llamarnos a un juicio, a todos sin excepción. Y entonces ahora queremos ya al Señor servirle. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, cuando Dios hace una obra, ¿no es cierto?, de ese nuevo nacimiento, de la regeneración que habla la palabra del Señor. Así que esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, cuando dice la Biblia en Hebreos 11, está hablando justamente de esa fe por la cual el Señor nos abre el entendimiento y ahora creemos en las cosas de Dios. Miren el versículo 3, 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, dice, de modo que se ve, dice, a ver, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, aquí hablamos de una creación que es de la nada, ¿no? De la nada Dios creó las cosas. Y vemos ese poder de Dios. ¿Y cómo es que creemos eso ahora? Por la fe. Pero esa fe regeneradora, en la fe, en la regeneración, en el momento que el Señor nos ha llamado. Antes no teníamos esa convicción. Eso es muy claro en la palabra del Señor, ¿no es cierto? Antes ni siquiera le dábamos importancia a su palabra, ¿no? Y esta palabra del Señor era cegada para nosotros. En el momento que el Señor hace esa obra, es que podemos ahora comprender qué es lo que el Señor nos quiere decir. Hechos capítulo 14, miren. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 15. Aquí está Bernabé y Pablo, ¿no? Hablando con la multitud. Aquí le dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Y miren qué le dice, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué aquí el apóstol Pablo con Bernabé, que estaban predicando, toman la parte de la creación? Le dice, somos iguales que ustedes, somos seres humanos que estamos predicando del Evangelio, ¿no? Le dice, pero que el Señor, dice, llama a todos que se conviertan al Dios vivo. Está llamando al Señor, ¿qué cosa quiere decir? Que se arrepientan, dice, llama aquí. Esto encontramos también en Hechos, en el capítulo 17. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo está en la parte del Areópago? Está predicándole a los griegos, ¿no? En el capítulo 17, en el versículo 24 al 25 primero, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él pone en primer lugar la base, Dios es el que hizo todas las cosas. Y por lo tanto, si Él hizo todas las cosas de la nada, sin que algo, que nada tomó
que ya estaba hecho, sino Él hizo de la nada, hizo las cosas. Entonces tiene todo el poder para que no sea, dice, honrado por manos humanas, en el sentido de que hay que crear algo para que digamos que eso es divinidad. No, ¿cierto? Él está diciendo, Él es Dios, Él es todopoderoso. Ahora dice, si Él entonces ha creado todas las cosas, Él tiene toda la potestad. Versículo 30, miren, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, dice, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan que también antes estaba predicándole a los israelitas con Bernabé? Tiene la misma forma en la predicación. Primero pone, dice, la creación. Dios que ha hecho, dice, todas las cosas, Él está mandando que se conviertan hacia Él. Él está mandando aquí en Hechos 17, dice que se arrepientan, porque Él ha determinado que un día juzgará a todo el mundo. Entonces, basta con tener, amados hermanos, volvemos a repetir esta parte del tema de la creación, de que Dios ha creado todas las cosas, para decirle a todas las personas, como Él es el creador, Él tiene toda la potestad de pedirnos un día cuenta de qué hemos hecho con todas las cosas que el Señor nos ha dado. Todo recibimos por gracia, todo lo recibimos por misericordia. Dios sigue dando aliento de vida a todas las personas sin excepción, tanto cristianos como no cristianos. Dios sigue haciendo salir su sol para todos. Hay día y hay noche, tanto para los cristianos como para los no cristianos. Hay muchos no cristianos que están bien de salud. Hay muchos cristianos que están bien también de salud. Hay muchos cristianos que padecemos enfermedades. Hay muchos no cristianos que también padecen enfermedades. Y todo lo permite el Señor. A muchos ha dado cosas materiales a los no cristianos, ¿no es cierto? Y también a los cristianos. Entonces Dios sigue extendiendo toda su misericordia. Él sigue dando, como dice en Hechos 17, el apóstol Pablo dice, sigue dando, dice, aliento, dice, vida y aliento, dice, a todas las cosas. Y por lo tanto, Él tiene toda la potestad para llamar a todos a un juicio, para llamar a todos a rendirle cuentas de lo que hemos hecho. Ese es el llamado para tanto el cristiano como para los no cristianos. Los no cristianos deben entender a quienes llamamos no cristianos, ¿no? Aquellos que hacen su vida lo que bien les parece. Cada vez que tienen un pensamiento y de eso hacen su vida y de repente crían a sus hijos sin tener en cuenta las cosas que manda Dios, estás viviendo conforme a tus propios pensamientos. Cualquier padre de familia, madre de familia, que tiene en poco las cosas de Dios, su escritura, y solamente cría a sus hijos conforme a sus propios pensamientos, eso es alguien que no conoce a Dios. Los que conocemos a Dios, conocemos su palabra, conocemos cada día más del Evangelio para saber qué es lo que quiere el Señor y cómo debemos comportarnos y cómo debemos criar a los hijos y cómo debemos ser trabajadores, cómo debemos ser ciudadanos, cómo debemos dar testimonio como siervos de Dios a todos los cristianos sin excepción. Así es que es un llamado, ¿no es cierto? Y este mensaje de la prédica es justamente un llamado a todos en esa acción. Miren, veamos en Nehemías capítulo 9, Nehemías capítulo 9, versículo 6 también, dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. El mensaje de la palabra de Dios es clarísimo, Dios es el creador. Hay mucha gente que lo rechaza, hay mucha gente que ha decidido de una manera creer en algo que se llama la evolución, ¿no? Lamentablemente eso es una negación en contra de lo que Dios ha mandado. Pero alguien decía, ambas son fe. ¿Por qué? Porque la evidencia de que haya existido la evolución no es científica. Es simplemente una teoría
que todos los científicos o las personas que no son científicos quieren dejar de lado que Dios existe y decir que la Tierra ha sido creada por casualidad y después de millones, y colocan a veces 6.000 millones de años. ¿Quién ha podido determinar que es 6.000 millones de años? No es científico. Hay muchos científicos inclusive que refutan también esa teoría, y hay muchos científicos que son cristianos, cristianos convertidos, cristianos evangélicos, cristianos que han nacido de nuevo, que han dejado mensajes inclusive durante la historia de que Dios es el creador de todas las cosas y que un día daremos cuenta al Señor. Eso es clarísimo. No pensemos que el Evangelio, y a mucha gente que aquí nos escucha, no pensemos que el Evangelio solamente son para personas que no conocemos de ciencia. No, hay mucha gente científica, mucha gente. Y actualmente, inclusive vivas, el presidente de todo este proyecto del genoma humano, ya no está ahorita a cargo, pero estuvo a cargo inicialmente, ¿no es cierto? Francis Collins. Él es un genetista, un científico, y él en cada mensaje que él escribía, ¿no? En sus textos que escribe todavía, él menciona, dice, cada vez que descubro más de la ciencia, más encuentro a Dios, porque todo ha sido diseñado de una manera perfecta. Así que, por lo tanto, la creación del Señor, bastaría con que leamos Génesis 1:1, cuando la Biblia afirma que Dios es el creador, y tenemos entonces, por lo tanto, que decir, un día el Señor nos llamará a rendirle cuentas. Eso nos lleva entonces al primer punto. Nuestra primera enseñanza, nuestra primera lección que encontramos respecto a lo que es el diluvio. Miren por favor Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En este pasaje encontramos algo. Todo ser humano, en primer lugar, nunca le gusta que le digan que es pecador, ¿no? Eso es claro. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos predicado a alguien y le hemos dicho, eres un pecador? Y la gente dice, no, pero yo me porto bien, yo no hago esto o aquello, yo no soy como mi vecino, o algunos inclusive en la familia cercana, yo no soy como mi tío, yo no soy como mi esposo, no soy como mi esposa, ¿no? Para el Evangelio dice para él, para mi tío, o no, para el abuelito, para el papá, o para la mamá, ¿no? O para mi hijo, para tal, ¿no? Y nunca hacemos un examen nosotros internos, ¿no? Entonces, hay algo que tenemos que hacer claro. A nadie le gusta que le llamen que es pecador. Y la Biblia claramente dice, el hombre es un pecador desde que nace. Desde que nace tiene la tendencia a mentir. El niño tiene la tendencia a tener envidia, ¿no? Tiene la tendencia a manipular, tiene la tendencia a hacer de todo el niño, y eso vemos que nadie le ha enseñado. Tiene ya esa tendencia. Por lo tanto, la Biblia habla de que desde que nacen ya nacemos en pecado. Y este hombre pecador va creciendo, ¿no? Y por eso los padres tenemos la responsabilidad de decirle no constantemente. No, 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 porque tenemos que alejarlo de esas cosas que tiene como tendencia. Ahora, sabemos que más adelante va a seguir pecando de una manera u otra. Por eso es que todos, sin excepción, necesitamos al Señor Jesús. Entonces, aquí encontramos también algo. En los tiempos aquí de la creación y un poquito más años más adelante, encontramos cómo el hombre pecaba constantemente. Tan igual como en el tiempo bíblico, igualmente en estos tiempos podemos ver que la maldad es mucha. ¿Cierto? ¿Cuántas veces ustedes y yo vemos la televisión y vemos noticias, o leemos un periódico, o leemos un mensaje que está de repente por las redes sociales, noticias, ¿no? Y todas son maldad y la maldad y la maldad. Vemos en varios países cómo están ahora lanzándose proyectiles entre unos y otros, ¿no? La maldad cómo existe, y seguirá creciendo esta maldad.
Pero aquí vamos a entender algo, ¿no? Esta maldad que está sucediendo no es que Dios no la conoce. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Encontramos aquí en este pasaje que hemos leído del 5 al 6 que no hay una razón, no hay razón para dudar, ¿no? El corazón de la humanidad se inclina para lo malo. Todos sin ellos se inclinan para lo malo. Inclusive recordemos nosotros, tampoco nosotros no es que estamos acusando a los demás, nada más. Tenemos que también saber que nosotros éramos pecadores también. Y ahora inclusive pecamos también, ¿cierto? ¿Qué cristiano puede decir que no peca? La Biblia advierte al cristiano que aún todavía hay pecado, hay un remanente de pecado todavía, por lo cual luchamos constantemente. Eso es el cristiano. El cristiano es alguien que sabe y reconoce que es pecador, pero que ha empezado una lucha constante contra el pecado. Ahora, hay mucha gente que no es de Cristo, que sabe que está en pecado, reconoce que es pecado, pero que es esclavo del pecado y sigue pecando constantemente. El Señor nos rescató de esa esclavitud, ¿no? Pero ¿para qué nos rescató? Para ahora con Él, con el poder que el Señor nos da, sigamos luchando cada vez más contra el pecado. Este pecado, cuando hemos visto ya en Génesis los primeros capítulos, encontramos que el pecado entró por un hombre. Y el pecado que entró por un hombre se extendió para todos, dice la Biblia, y todos murieron. Pero también por un solo hombre, todos vamos a ser salvos. Algo más que encontramos en este pasaje que hemos revisado, al revisar el contexto, ¿no? de los versículos, entonces Dios es el que determina qué es lo que va a hacer para el hombre pecador. Recuerden aquí en el versículo que vamos a ver de posterior, él dice en el versículo 7, dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado. Miren la sentencia del Señor. Él ve que la maldad existe, él ve que hay mucha maldad en ese momento y él dice entonces, allá lo que va a terminar. Pero también encontramos aquí, hay algo muy hermoso, ¿no es cierto? La paciencia de Dios. Porque el Señor determina esto y vemos que más adelante sucede el diluvio. Aproximadamente cuántos años más adelante. Desde el momento que encontramos aquí en Génesis, la forma como el Señor determina esto, ¿no? Encontramos en el versículo 9 que Dios llama a Noé y le da el mensaje a Noé que construya un arca. A partir de este momento hacia adelante encontramos 120 años, porque ese es más o menos el tiempo que se demoró en toda la parte de la construcción, desde la parte del llamado de Noé hasta que está lista el arca, son 120 años. Ya veremos eso para la segunda lección entonces de lo que el Señor nos quiere aquí enseñar. El mensaje del Evangelio, el Señor va a llegar, dice, a todas las personas, porque aquí todos fueron predicados, todos fueron advertidos de que iba a existir un juicio de parte del Señor. Y el mensaje del Evangelio se extendió a toda la creación, a todos sin excepción. Pero lamentablemente hay mucha gente que rechaza, mucha gente. Veamos algunos pasajes, miren por favor. Salmo 53. Salmos 53. Encontremos aquí qué es lo que el Señor nos quiere decir. A ver. En el Salmo 53, en el versículo 3, dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. La Biblia es clarísima al decir todos sin excepción, todos, todos son pecadores, todos sí se nos hemos desviado de las cosas del Señor. Por eso que nosotros hemos recibido gracia. Aquellos que somos llamados por el Señor, aquellos que el Señor seguirá llamando, es que encontramos gracia de parte de Él. Y gracia es que no hay ningún mérito en nosotros, sino que Él decidió en su modo de pensar, en las decisiones que Él tiene el Señor, nos escogió y nos llamó el Señor. Pero la Biblia claramente dice, no hay quien haga lo bueno, ni a uno, no hay nadie. Solamente tenemos que decir en toda la historia, el Señor Jesús es el único que obedeció todos los mandamientos del Señor.
Proverbios capítulo 20. Miren, Proverbios capítulo 20, versículo 9. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir que ha limpiado su corazón? ¿Quién lo puede hacer? La respuesta es nadie. Porque por sí mismo nadie puede limpiar su pecado. Díganme, ¿qué podemos hacer nosotros para poder decirle, Señor, perdóname mis pecados? Tener dinero, pónganse y construir muchos albergues para pobres, con tener mucho dinero y construir hospitales, dar dinero, dar juguetes, bolsas de repente de víveres a las personas, y eso nos puede llevar al cielo. ¿Qué podemos hacer? Para todos sin excepción, todos, toda persona, nadie puede hacer en sí mismo algo para limpiar su pecado. La Biblia dice que aún así nos amontonemos, dice agua, dice y jabón, ¿no es cierto? Para limpiarnos, la mancha de nuestro pecado permanece, porque el pecado es dentro. Dentro está el pecado. Dentro está todo lo que tenemos, los pensamientos. Inclusive, mucha gente puede estar bien exteriormente, se puede ver alguien exteriormente bien, pero interiormente en sus pensamientos, ¿cómo está? Quien conoce todos sus pensamientos y todo el interior de una persona es solamente el Señor. Isaías 53. Miren por favor, Isaías capítulo 53. Uno de los pasajes que siempre recordamos, ¿no? De la forma como el Señor nos rescata, ¿no? Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Miren, todos nosotros, dice, nos descarriamos. Y eso es el mensaje, ¿no es cierto? Todos sin excepción. Pero cómo es la gracia y la misericordia del Señor, que a pesar de ello, Dios provee la salvación a través de su Hijo, a través del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Y miren cómo aquí se enlaza el tema de Noé, ¿no? De lo que estamos viendo, ¿no? La forma como Dios da la sentencia y luego viene la parte del diluvio. Miren, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, vemos cómo el tema de la parte del diluvio, el apóstol Pedro aquí lo enlaza cuando habla de aquellos falsos, ¿no? De aquellos falsos profetas, de aquellos falsos maestros, y está enlazando y diciendo, ¿no? Que el Señor va a traer castigo a todas las personas que hacen maldad. El que sea una persona falso maestro es una gran maldad, porque está engañando a muchas personas con un evangelio que no es el evangelio. O sea, con un mensaje que aparentemente es el evangelio, pero no lo es. Lamentablemente, que tenemos que decir aquí, hay mucha gente que está confundida con este evangelio de la prosperidad, con este evangelio que tú puedes hacer lo que tú quieres, con un evangelio que tú puedes dar dinero y ese dinero te hace prácticamente seguro, te da seguridad en la salvación, o que Dios te lo va a multiplicar, triplicar, cuadruplicar. Este no es el mensaje de salvación. El apóstol Pedro advierte claramente que habrá muchos falsos. Y dice aquí, si no perdonó este juicio a las personas antiguas, dice, tampoco lo hará entonces, dice, con aquellos que estén haciendo maldades y con aquellos que tendrán en poco las cosas del Señor. Entonces encontramos cómo también en el Nuevo Testamento se enlaza con el Antiguo Testamento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos primero del 20 al 21. Así como aquí encontramos en Génesis, ¿no? Que Dios luego en los siguientes versículos llama a Noé, ¿no? Para que predique el evangelio, porque encontramos, recuerden que la sentencia que Dios da en el momento que dice va a raer a todas las personas, pero luego vemos en el versículo final que habla de Noé, dice, y halló gracia en Noé, ¿no?
Y luego vemos que antes que exista la parte del diluvio, se construye el arca. Y en esos 120 años se predica el evangelio y se predica el evangelio. Entonces Dios también utiliza instrumentos para poder llamar a los demás a que se arrepientan de sus pecados. Miren el versículo 20 de segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que no somos, dice, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí en mensaje es este, no estamos predicando, dice, del Evangelio. Reconcíliense con el Señor. ¿Y cómo pueden reconciliarse? Solamente a través de Jesús, dice el versículo 21. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús, en Cristo Jesús, Dios pagó todos nuestros pecados en él. O sea, todo lo que me correspondía a mí y a cada uno de ustedes, que nosotros seamos castigados por el pecado, todos nuestros pecados y todo el castigo se lo impusieron al Señor Jesús. Y por lo tanto, dice aquí el versículo, que somos justicia de Dios en Cristo. Cuando dice somos justicia de Dios en Él, ¿quién es ese en Él? Es en Jesús. Toda la obediencia de Jesús se nos pasa a nosotros. Y somos justos delante del Padre solamente porque está con nosotros el Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje para toda persona que nos escucha también y que tiene en poco las cosas de Dios. El mensaje es que tú no puedes justificarte. Solamente el Señor Jesús es quien puede justificarte delante del Padre. Ese es el mensaje de salvación. Así que aquí encontramos primero que el Señor a todos nosotros, no solamente a los que predicamos en la iglesia como líderes en la iglesia, sino a todos los cristianos. El Señor los usa como, nos usa el Señor como embajadores en nombre de Cristo. Y que predicamos el Evangelio para que todo joven, todo adulto se arrepienta de sus pecados y venga al Señor Jesús. Miren el capítulo 6, versículo del 1 al 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ese es el mensaje de la palabra del Señor. En el tiempo antiguo, el Señor llamó al arrepentimiento, usando un medio. ¿Cuál fue el instrumento que usó? A Noé. 120 años para predicar el Evangelio. A muchas personas seguro predicó y con lo que estaba construyendo, la gente miraba, ¿no es cierto? Y él les hablaba seguro de que cómo Dios había determinado y que va a haber esto y que va a llover, y la gente tenía en poco. Recuerden que el arca de Noé se construyó en medio de un desierto. No había cerros, no había nubes, no había nada de que diera de que va a llover. Pero ya estaba determinado. El Señor dijo, voy a raer a todo, voy a traer juicio a esta tierra, dijo el Señor. Y ese es el mensaje que encontramos ahora y que lo encontramos también ahora en este tiempo. Dios sigue llamando al arrepentimiento por medio de repente. Algunos jóvenes que nos escuchan al día de hoy. Si hay jóvenes escuchando, si tu padre es cristiano y tu madre es cristiana, o solamente uno de Dios es cristiano, o tu hermano nada más es cristiano y nadie más es cristiano, de repente Él está predicándote a ti, a cada joven, a cada hermano que está en la familia, a cada familiar que está ahí, está predicando del Evangelio, está anunciando del Evangelio. Las cosas de Dios son ciertas. Dios está llamando al arrepentimiento. Un día veremos ese juicio de Dios, porque dice la Biblia que todos verán el juicio de Dios, todos sin excepción. Dice la Biblia que todos sin excepción verán a Jesús y doblarán sus rodillas. Ese es el mensaje, el mensaje de que estamos viendo ahorita en Génesis, es que el hombre es pecador. Todos somos pecadores, pero muchos de nosotros hemos venido a ese arrepentimiento, porque Dios abrió esa venda que teníamos, esa ceguera que teníamos, ¿no es cierto? ¿Y cómo la abrió? Por medio de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Así que encontramos aquí una gran verdad. Somos pecadores, pero que tenemos que proceder a ese arrepentimiento.
Eso nos lleva al segundo punto. El llamado de Dios, el llamado que Dios hace por su gracia, por su misericordia, tiene un propósito. Vamos a ver cuál es ese propósito. Veamos primero el pasaje de referencia, capítulo 6, versículo 7 al 8. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, miren, ese pero es hermoso ahí, ¿no? Porque en medio del juicio, en medio de todo lo que va a haber del juicio, ¿no? Y en medio de toda esta maldad que está pasando, y Dios determina el juicio y dice, pero, ¿no? Hermoso es esa palabra, el pero, ¿no? O sea, quiere decir que va a raer, dice, a todos los hombres, pero, dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, Dios derramó una gracia aquí en Noé. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Está derramando su gracia. Hay tanta maldad en este mundo. Quizás alguien puede decir, el mundo no se va a componer, va a seguir siendo la maldad. Sí, es cierto, pero la cosa es, Dios está llamando y Dios está siempre anunciando el Evangelio. Dios sigue llamando por medio del mensaje de la palabra de Dios, por medio del Evangelio. Es la forma como Dios está llamando. Encontramos que la decepción de Dios, ¿no es cierto?, aquí en este pasaje, al ver que cada decisión del ser humano era de continuo solamente el mal. Hay una cosa que a veces hemos mencionado aquí, y cuando el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, no está en el sentido de que Dios no sabía que iba a haber pecado. Dios sabía que iba a haber pecado. Dios ya lo sabía, pero aquí lo que hace el Señor es solamente compadecerse del ser humano. Pero hay algo importante, ¿no? El ser humano es responsable por su pecado. ¿Por qué vamos a un juicio? Si vamos a un juicio es porque somos responsables de algo, ¿no es cierto? No podría haber juicio si alguien puede decir, pero entonces Dios me ha creado para pecar. No, no es ese el mensaje del Evangelio. No es que Dios te haya creado para pecar. Dios te ha creado como, dice la imagen, dice la Biblia, como una imagen de parte de Dios, ¿no? Todo ser humano es así. Pero Dios también ha dado la forma como podemos volver a Él en arrepentimiento y fe. Y esa es la forma del Evangelio. El Evangelio es el medio que Dios utiliza para poder llegar a toda persona. Entonces, no digamos que Dios me ha creado para pecar, no ese es el mensaje. El pecado está en el ser humano, ¿no? Está ahí presente en el ser humano. Somos responsables de nuestro pecado, pero también somos responsables de algo que está aconteciendo. Si hoy día estás escuchando el Evangelio, eres responsable de que estás recibiendo el Evangelio de Dios, de que estás recibiendo la palabra que te llama al arrepentimiento y que te dice que es la única forma de que tú y yo podamos ser salvos. Es la única forma. Entonces, eres responsable de recibir el mensaje. Y cuando decimos el llamado de Dios tiene un propósito, ¿cuál es ese propósito? El propósito de que nadie tenga excusa delante de Dios. Nadie va a poder excusarse, nadie. Todo ese tiempo, mira, en el tiempo bíblico, encontramos aquí en el tiempo de antes del diluvio, la predicación del Evangelio, 120 años predicándose el Evangelio. Se predicaba el Evangelio. Dios tenía paciencia, como lo tiene también ahora el Señor. Pero esa paciencia es para arrepentimiento. El propósito que Dios tiene en este tiempo, lo mismo que tuvo en el tiempo antiguo, es que es usarnos a todos sin excepción para seguir llevando el Evangelio, para que no exista ninguna excusa de ningún ser humano. Todos hemos sido advertidos, todos sin excepción. Joven, amigo, amiga que escucha el Evangelio, que no eres de Jesús, porque sigues haciendo lo que hacen tus propios pensamientos, ten en cuenta algo. No tienes excusa. Dios ha advertido qué es lo que va a hacer. Te ha advertido muchas veces. Quizás es la primera o la segunda o la tercera o la cuarta vez que escuchas el Evangelio. O quizás es la 20ª vez que escuchas el Evangelio. Y solamente lo escuchas, pero sigues haciendo lo que quieres.
La Biblia dice que no tendrás excusa delante de Dios. Fuiste advertido de que existiría ese juicio. Igualmente los cristianos. La Biblia dice que todos los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho. Hemos sido también advertidos. Hemos sido también, por el Señor nos está diciendo que vamos a rendirle cuentas al Señor. Así que lo que tenemos que hacer entonces es cada día conocer más el Evangelio para saber qué es lo que tenemos que dejar de hacer y hacer lo que el Señor nos está mandando. El amor del Señor, amados hermanos, se mostró como por medio de enviar a su Hijo. O sea, alguien puede decir, pero la Biblia dice que Dios es amor. Sí, está bien, Dios es amor. Tenemos que decir que sí es cierto. Dios es amor. Pero Dios ha demostrado su amor. ¿Cómo demostró su amor? Enviando a su Hijo. Él envió a su Hijo, ¿no es cierto? Y dice que estuvo como nosotros. Y Él padeció como nosotros. Tuvo hambre, tuvo necesidades y fue clavado en la cruz y su sangre fue derramada. Murió como nosotros, ¿no? Pero Dios cargó, dice, todo el pecado en el Señor Jesús. Por lo tanto, entonces Dios ha mostrado ya su amor. Ha dado lo que más quería, lo que estaba a su lado, lo que Él amaba más, Él lo ha entregado por nosotros. Pero su juicio, ¿por qué es? Porque rechazamos al Hijo de Dios. La gente que rechaza al Hijo de Dios, eso es lo que lo condena. Eso es lo que lo va a llevar a la parte de la perdición y la condenación eterna que habla la Biblia. Alguien puede decir, pero yo no rechazo a Jesús. Yo sé que Jesús existe. Yo creo en Jesús. Sí, está bien, crees, pero de repente crees solamente de labios, porque tus pensamientos no son de Jesús. Tus pensamientos, mira, explora tus pensamientos, joven, adulto, que escucha el Evangelio y que no eres de Cristo Jesús. ¿Qué tienes en tus pensamientos? Nadie los conoce, nadie lo sabe aparentemente. Todo ser humano, yo no lo sé, yo no los conozco tus pensamientos, pero quien lo conoce es el Señor, ¿no? Él conoce tus caminos, Él sabe qué es lo que haces a escondidas, Él sabe qué es lo que haces cuando de repente nadie te está mirando. Si viajas a una ciudad donde nadie te conoce, Él sabe qué es lo que estás haciendo. Si estás en un hotel, en el cuarto de un hotel, en el cuarto de tu casa, apagadas las luces y con llave y nadie más hay que tú solamente, el Señor sabe qué es lo que tú estás haciendo. El Señor conoce todo sin excepción. Por lo tanto, si tú haces lo que tú quieres, eso significa que estás rechazando las cosas del Señor. Un pasaje para que podamos ver que esto está en la Biblia. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Miren. Vamos a ver primero del versículo 19. 19 al 21. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es el mensaje del Señor. Dios ha mostrado su amor, sí, pero también ha mostrado su juicio. Y su juicio es porque todas las personas o muchas personas rechazan al Señor Jesús. Y recuerden, rechazar no solamente es decir yo rechazo, no, sino que las acciones, tus pensamientos y tener en poco las cosas de Dios, tener en poco su evangelio, eso es rechazar de las cosas del Señor. Amados hermanos, aquí encontramos gracia del Señor, pero Dios ya ha advertido. Ese es el mensaje, el llamado. Cuando Dios sigue llamando y cuando decimos que Dios llama, sí tenemos que decir que sí. ¿Cómo lo hace? A través de la predicación del Evangelio. A través que todos, sin excepción, tanto los que predicamos en la iglesia como líderes, como todos los miembros de la iglesia, estamos predicando del Evangelio. Y Dios sigue llamando. Pero ¿cuál es el propósito? Que no
va a existir excusa. Todos fuimos advertidos. Veamos, miren, en el pasaje de la primera carta a los Corintios, un pasaje del Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Ven? Los que no, o sea, ¿qué significa locura? Que tienen poco las cosas del Señor. Dice, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, el Evangelio es poder de Dios, para cambio, para transformación de nosotros. Miren Isaías capítulo 1, versículo 18, cómo encontramos aquí el mensaje de que Dios sigue llamando de una manera a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio y la palabra de Dios. Miren, Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová. El Señor está llamando. Ven a Jesús, ven a Cristo, venga al Señor. Dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todo lo que hayas hecho joven, adulto, que escuchas el Evangelio y que no eres de Jesús, todo sin excepción, Dios te perdona. Dios te perdona y te da esa oportunidad para que tú ahora sigas en el Evangelio y que ahora lo busques al Señor. Sí, de hecho va a ser de repente difícil. Tenemos que decirte así, el Evangelio no es fácil para nadie, para nadie. Todos sin excepción nosotros tenemos que decir que el Evangelio es difícil, pero no es imposible, porque Jesús nos ha dado su presencia. Y es una lucha constante, es una lucha de poder ahora ya no debemos hacer lo que queremos, ¿no es cierto? A veces caemos en pecado, a veces caemos en malos pensamientos, a veces hacemos lo que no queríamos hacer, pero justamente Dios también ha dicho, pero tú puedes confesar tu pecado y restituir tu comunión con el Señor. El Evangelio no es de personas que somos ángeles con alas y que somos perfectos, no. El Evangelio es para gente imperfecta, pero para gente que no practica el pecado, sino que sigue luchando y sigue perseverando en las cosas del Señor. Ese es el Evangelio del Señor. Pero Él dice, ven hacia mí. Ven a mí, dice el Señor. Ven y estemos a cuenta, ¿no? Y todos tus pecados, dice, así fuesen muchos como la grana y así fuesen tan de repente pecados tan grandes con rojos que dice ahí, todos serán perdonados. Segunda carta de Pedro. Vamos a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, el mensaje que hace a todos sin excepción el Señor. Vamos a ver del versículo 10 al versículo 15a, la primera parte del versículo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si aún todavía no viene Jesús, aunque la Biblia dice que el cristiano puede decir, Señor, ven, Señor Jesús. Hay tanta maldad en este mundo, podemos mencionar y decir, Señor, ven, Señor, ya. Ven, Señor Jesús, ya. Podemos decir así. Pero todo este tiempo que el Señor está esperando, miren, ya ha pasado más de 2000 años. En el 2000, podemos decir, en el año 33 que muere el Señor Jesús y asciende a los cielos, de ahí hasta ahora, aproximadamente como 2000 años están pasando. ¿Por qué todavía no viene el Señor Jesús? Porque Él espera con paciencia que procedan al arrepentimiento muchos más que el Señor seguirá llamando. Y este es el momento que Dios está llamando. ¿Se acuerdan que leímos en un versículo? Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si escuchas el Evangelio el día de hoy, no es por casualidad. Dios te está llamando. Joven, adulto, amigo, amiga que le está escuchando el Evangelio, Dios está llamándote. Pero llamándote a un Evangelio en el cual tú vivas para Jesús y que Jesús sea el centro de tu vida.
ahí luchando cada día, de repente con tu desánimo, con el pecado, luchando cada vez más, pero perseverando en las cosas del Señor. Mateo capítulo 24, miren, otro pasaje más. Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículo 36 adelante. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún dice los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero, dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban, dice, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús viene por segunda vez. Y aquí el mensaje es advertencias que el Señor da antes de su segunda venida. ¿Qué está aconteciendo en estos tiempos? Mucha gente, lamentablemente, y puede ser que sea tu caso, haces muchas cosas sin tener en cuenta a Dios. Aquí se mencionan acontecimientos que no son malos en sí mismos. Dice, estaban comiendo, ¿no? Estaban tomando, dice, alguna parte de bebida seguro en su alimento, casándose y dándose en casamiento. No es malo casarse, no es malo eso, ¿no? No es malo participar de una boda, mientras no sea también todo conforme al Señor. No es malo estar de repente aquí, como dice, de repente alguna reunión con la familia comiendo. No es malo eso. Entonces, ¿qué es lo malo? ¿Por qué dice aquí que estaban haciendo eso y finalmente vino juicio? Lo que pasa es que hacían sus cosas de su vida, pero sin tener en cuenta a Dios. ¿Se acuerdan? 120 años de prédica. Noé predicaba el Evangelio 120 años y mucha gente que hacía, seguían haciendo lo que querían. Eso nos hace recordar a este tiempo, ¿sí o no? Este tiempo parece igual. La gente sigue haciendo lo que quiere, la gente tiene en poco las cosas de Dios. Algunos hablan, entre comillas, Dios te bendiga, sí, por Dios tengo otras cosas, pero solamente se queda como decimos como un cliché, ¿no? O sea, como un mensaje nada más, como algo que ya es común decir, por Dios tengo las cosas, por Dios tengo lo otro, pero su vida está lejos de las cosas de Dios. Como el Señor Jesús lo mencionó, ¿no? En una oportunidad en los evangelios y dijo, mucha gente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No se trata de conocer versículos. No confíes, alguna persona que me está escuchando el día de hoy, no confíes en que conoces versículos y eso te hace cristiano. No ese es el mensaje. Hasta el diablo, hasta el demonio cree en el evangelio y conoce versículos. No se trata de conocer versículos. No digas que por conocer versículos conoces a Dios. No es eso tampoco. El que conozcas a Dios significa que hay en tu corazón, que hay en tu corazón, que hay dentro de ti. ¿Cómo le sirves al Señor? ¿Cómo le sigues sirviendo a Él? ¿Cómo sigue tu comportamiento? ¿Cómo sigue tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar? Porque todo nuestro ser cambia cuando somos de Cristo Jesús. Ese es el llamado para todas las personas. Arrepiéntete, porque Dios sigue llamando al arrepentimiento. Esa paciencia de Dios va a llegar un día en su límite. Hay muchas evidencias, sí, hemos podido ver, pero no sabemos la fecha, no sabemos la hora, pero sí Jesús viene por segunda vez. Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 al 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El Señor Jesús dice, ciertamente vengo, voy a venir, dice el Señor. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El mensaje que todo cristiano debe decir, ven, Señor Jesús, ya, ven. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Esto nos lleva, para terminar, las aplicaciones en nuestra vida. Para los cristianos que ya hemos degustado de las cosas del Señor, de esa gracia que ha tenido el Señor para con nosotros, de esa misericordia que ha tenido para con nosotros, debemos seguir predicando el Evangelio. Aunque no veamos resultados.
O sea, ustedes y yo, los que somos cristianos, de repente en una familia, el papá solamente es cristiano y todos los demás no son cristianos. Ni la esposa ni los hijos son cristianos. Predica el evangelio, mi hermano. Sigue hablando del Señor Jesús. Sigue hablando, porque lo mismo pasó con Noé. Noé estaba predicando y ¿quiénes salvaron? Solamente su familia, Noé y nadie más. Así entonces, en este tiempo, prediquemos el evangelio, aunque no veamos resultados, aunque nadie se arrepienta. No lo veamos, porque quien hace la obra es Dios. Dios es el que hace. Nosotros somos llamados a seguir sembrando el evangelio. En segundo lugar, como cristianos estemos seguros que todos sin excepción tendremos que rendir cuentas ante Dios. Igualmente para los que nos escuchan el evangelio y no son de Cristo Jesús. Escucha algo. Es clarísimo lo que hemos visto el día de hoy. Todos daremos cuenta al Señor. Pero sí que encontramos que Jesús, que Dios sigue mostrando su gracia. Dios sigue mostrando su gracia. ¿Cómo lo hace? Hoy día estás aquí escuchando el Evangelio. Si estás viendo la grabación, igualmente, estás escuchando el Evangelio. ¿Quién quiso que escuches el día de hoy? El Señor Jesús, te está llamando. En tercer lugar, confiemos en su gracia. Dios, al momento que nos ha llamado, dice que Él ha puesto su Espíritu Santo. Igual a todo aquel que llama va a poner su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para capacitarnos para la santidad. Nadie puede decir que no tiene el Espíritu Santo. Si no lo tienes es que no eres de Jesús. Pero todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Y entonces tenemos la capacidad para poder seguir andando en santidad. Pero tenemos que usar los medios del Señor. ¿Cuáles son los medios del Señor? La oración y el estudio constante de su palabra. Dos cosas que deben estar siempre de la mano. Estudio constante, oración. Estudio constante, oración. Van de la mano. Los dos son necesarios. El estudio constante de la palabra y la oración constante. Y el Señor sigue y seguirá llamando al arrepentimiento. Romanos capítulo 11, versículo 36 nos hace recordar esto. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el mensaje, amados hermanos, el día de hoy en cuanto a la prédica, la palabra del Señor. Y volvemos a repetir y hacer un llamado a todos aquellos que todavía no son de Cristo. Escucha la palabra del Señor y ven a Cristo Jesús. Dice la Biblia, arrepiéntete y cree en el Evangelio del Señor. Vas a darte cuenta cómo va a ser algo diferente. Hay algo que yo también, inclusive cuando empecé mi llamado cristiano, decía, ¿y cómo sé que estoy en el Señor? Pues empecé a examinarme y empecé a clamar al Señor y ver que ya no hacía lo de antes. Mis gustos cambiaron y ahora amo y deseo las cosas del Señor. Amo y busco más. Lucho también con el desánimo, porque también todos somos susceptibles a ello, pero también busco más del Señor para que entonces su palabra me capacite y su palabra pueda hacer mucho más de ese desánimo y alejarme del pecado. Joven, adulto, niños que escuchan hoy día el mensaje o escuchan la grabación, vengan a Cristo Jesús. Él sigue llamando, pero para proceder a ese arrepentimiento. Terminamos la prédica con una oración. Acompáñenme a orar al Señor. Amado Padre, siempre pedirte que tú, Señor, puedas llevar esta palabra, Señor. Sella, Señor, en cada corazón tu palabra, porque tú sigues llamando, Señor, al arrepentimiento. Porque tú, Señor, Padre Santo, que eres el creador de todas las cosas, tienes toda la potestad para hacer con tu creación lo que tú deseas, Señor. Y tú has establecido que un día estaremos frente a ti rindiéndote cuenta, Señor. Ayúdanos, Padre, a cada día discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos que tu palabra, Señor, sea esa fuente de conocimiento para que podamos crecer y en cada rol que tú nos has llamado, Señor, podamos seguir dando testimonio. También ayúdanos a predicar de tu palabra, a anunciarle a muchos más, Señor, por diferentes medios ahora que no podemos de repente presenciar, pero
el medio virtual también lo podemos usar, Señor, para poder predicar tu palabra, para poder llevar, Señor, el mensaje de salvación. Sabiendo, Señor, que tú usarás este mensaje para que nadie tenga excusa, Señor, porque todos hemos sido advertidos de que tú vienes por segunda vez. Padre Santo, fortalece, Señor, a mi hermanita Emma, que ya está en su casa, Señor. Padre Santo, y a todos mis hermanos que están pasando alguna enfermedad, alguna prueba, alguna tribulación, alguna angustia. Señor, por algunos familiares también, como el hermano Grimaldo, Señor, su mamá, fortalécela, Señor, y a todos los hermanos, Señor, Padre Santo, que están pasando, sus familiares, extiende tu gracia, Señor. Extiende tu gracia de salvación, Señor, para que llegues a muchas personas más, Señor. Pero úsanos como ese instrumento, Señor, para llegar a todas las personas. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido la prédica de la palabra del Señor.